Why so serious? Why so serious? Why so serious? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué tan serio? Hoy con nosotros Manuel, el heredero. Bienvenido. Muchas gracias, Marlene, por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bastante bien hasta el momento. Manuel, ¿podrías contarnos un poco cómo se siente tener el poder heredado por tus padres, tener la varita mágica para liderar el negocio y pasar de ser un joven normal a un adulto de la noche a la mañana? Ok. Creo que ha sido un camino donde se ha aprendido bastantes cosas a través de las experiencias que te pasan diariamente. Y al principio es un poco difícil porque uno tiene como la valentía para decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y uno como que un poquito más calmado, pero a medida que vas tomando confianza en ti mismo y aprendiendo de todas las situaciones que se te presentan, vas caminando y aprendiendo. En el día a día. Sí. ¿Cómo fue ese día que tus padres te dijeron, Manuel, toma, aquí tienes, tú eres el encargado a partir de mañana del negocio? Ok. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento y cómo sucedió? Ok. Eso fue, creo que estaba ya planeado. Fui a dejar a mi papá al aeropuerto y mi papá me dijo, bueno, hijo, ahora te va a tocar lo que a mí en mi tiempo me tocó con tanta edad, pero a ti te va a tocar esta edad. Así que él siempre dice un dicho que es de una canción, ya se me olvidó, él me lo dijo ese día. Compay, póngase duro porque... ¿Cómo que es? Compay, póngase duro. No sé. Compay, póngase duro, que ahora sí que va a gozar. Póngase duro, que aquí ni mañana hay truco, aquí sabor de verdad. Compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. No, no sé. Es una salsa, es una salsa que habla sobre ponerte los pantalones de aquí en adelante. Ok. ¿Y te lo dijo así en frío, Sí. dejándolo en Tocumen? Sí. Te dijo, toma, tú tienes el control. Sí, De una vez. sí. ¿Cómo te sentiste ahí? Digo, ¿el pánico o te fuiste para tu casa tranquilo y después, qué pasó? Me fui para mi casa tranquilo, Ok. pero luego como que caí en cuenta de todo lo que estaba pasando. No tenía en el momento como una vista amplia de lo que estaba sucediendo. Entonces ya al día siguiente que fui a trabajar y demás, o sea, ahí sí sentí como el golpe de la realidad. Porque no tenía nadie. O sea, sí tengo a mi familia, pero no en persona, porque todos estaban fuera del país. Solo estaba yo, sí. Entonces, nada, me la seguí jugando y haciendo las cosas como me la había enseñado mi papá y mi mamá. O sea, seguí y implementando también cosas nuevas de mi parte. Claro. Cuando ya estabas tú al frente del negocio, que era un cambio, la gente estaba acostumbrada a ver a tu papá. ¿Cómo te veían tus amigos o cómo te veían tus amigos? ¿Cómo te presentabas a las chicas? ¿Y cómo te percibía la gente después que eras tú ya el que estaba al frente y no era Manuelito, el hijo del dueño, que está siempre atrás ayudando, sino ya tú al frente? Ok, primero con mis amigos, normal. Normal. Sí, porque yo la verdad nunca he como mezclado lo del trabajo con mis amigos. Solamente tengo 2 amigos que van a la empresa de vez en cuando, pero no era como que, hey, mira, ahora estoy haciendo esto. No, yo soy como más low key. O sea, no me gusta como alardear de nada. O sea, súper sencillo. Con las chicas igual. La verdad, con las que conocí yo nunca le dije... Si te preguntan, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué trabajas? Le explico como si fuera un empleado. empleado, sí. ¿De verdad? ¿En Sí, serio? Sí, la verdad sí. Ok. ¿Y cómo te percibía esa gente que antes te veía que tú eras el hijo del dueño y ahora tú eres la figura del dueño? Ok, el primer choque Ujú. fue que los clientes encontraban todo más caro. Ah, ok. Eso por esa Cambio parte. radical entonces. Sí, porque sí tuve comentarios de parte de un amigo que trabaja, creo que mi amigo trabaja en un autorrepuesto cerca y él llegó a decir como que no, que dicen que ya eres muy carero. Que yo era muy carero. Lo dijeron así, ese peladito es muy carero. Y yo, la verdad, no es que yo sea carero, sino que yo valoro más, o sea, le pongo un valor a las cosas
como deben ser y no como por un favor. Vete por Galan, que él es mi amigo, que él es mi amigo, que él es mi amigo. Porque todos llegan con esa, no, que tu papá es mi amigo y yo conozco a tu papá de hace años, pero que yo siempre traigo trabajo aquí. Esa es la que dicen. Yo siempre traigo trabajo aquí, pero la verdad, yo trabajo full time desde el 2015. Sí iba al taller y demás, a la empresa, en la escuela, pero no estaba que todos los días. Claro. Pero, o sea, hay gente que yo nunca he visto y todo, que él es mi amigo. No, pero estamos Es en el mentira, trabajo. exacto. Y el trabajo tiene este valor. Exacto. Mira, considerando que tú tuviste que elegir, porque, o sea, era sí o sí Ujú. apoyar a tus padres en mantener la secuencia del negocio y tuviste que dejar a un lado posiblemente esos sueños o esas ideas que tú tenías de que tú querías hacer otras cosas. ¿Cómo manejaste esos primeros días ok, ya tengo que dejar de pensar o un tiempo tengo que dejar de pensar en ese sueño que yo quería hacer y nada, tengo que meterle el pecho aquí al negocio de mis padres, pues? Ok. Bueno, creo que uno como ser humano pensante y uno tiene que una vez cada 6 meses, una vez al año o una vez al mes, uno tiene que pensar, ok, Manuel, ¿dónde estás? ¿Qué tienes a tu favor? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes a tu disponibilidad? ¿Qué oportunidades tienes? O sea, ese fue mi análisis. Ok, tu padre tiene una empresa así. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguirlo? ¿No lo vas a seguir? O eso tú lo puedes utilizar para llegar a ese punto y saltar a otro que te guste o lo que sea. Trampolín. Exacto. Entonces, creo que esa fue a la conclusión que llegué, que eso era lo que... yo lo digo que es como mi misión. Es como mi misión o... Sí, vamos a decirle mi misión. Yo siento que cuando tú encuentras tu misión, tu deber o lo que tú quieres, eso es. Seguirlo, sí, o sea, Claro. pensaste en el momento, ok, tengo esto, ¿por qué lo voy a desperdiciar? Vamos a aprovechar la oportunidad y le voy a dar continuidad a este trabajo que han hecho mis padres por más de 20 años. Claro, exactamente. Y al mismo tiempo también pensé que eso era como una manera de honrarlos. Ah, bien. Y entonces, ¿cómo haces o cómo te sientes o cómo es el momento cuando esos antiguos propietarios que son tus padres vienen de visita al país y llegan a la empresa? ¿Qué sucede en ese día a día? Bueno, mi mamá cuando llega, supongamos que ella llega hoy en la noche, ella mañana está allá. O sea, De una vez. de una vez. Ella mañana está allá, ve los números, vemos qué estamos haciendo, qué son nuestros clientes. Primero que son los números. Sí. Si estamos teniendo todo al día, pregunta por los compañeros y ya después de eso creo que no se mete mucho más después de ahí. ¿Cómo es esa comunicación tuya con tu mamá? Porque siempre hay la tendencia de que como somos familia, Ujú. entonces comenzamos a conversar en casa de algo personal y terminamos discutiendo de algo de trabajo o estamos en el trabajo discutiendo digo no de mala manera, sino revisando qué es lo que está sucediendo en el entorno laboral y terminamos hablando de cosas personales. ¿Cómo manejas tú esa conversación, ese diálogo? Bueno, lo pauso en el momento porque póngase, ahí me ha pasado que yo llego a la casa de mi mamá de visita y yo estoy comiendo y mi mamá me dice, no, que en los trabajos, que yo, mamá, mire, estoy comiendo ahorita, estamos aquí en la casa, vamos a hablar de otra cosa. Y ahí y viceversa. Ella va a visitar la empresa y ella está viendo un video en TikTok y me enseña, no, mira este monito, así. Yo le digo, mamá, Estoy trabajando. estamos trabajando, por favor. Ahora va tarde, lo vemos o me lo manda por WhatsApp más tarde, lo vemos. Y creo que dándole como un límite a las cosas, creo que eso es lo mejor. Y eso es lo que has implementado. Sí, ¿Te funciona? sí, ¿Ella lo entiende? hasta cierto punto sí. Ok, está bien. ¿Cómo divides tú ese tiempo de Manuel como persona y Manuel el multiuso, el que hace todo en la empresa, el líder al final, pero que todavía estás en una posición de estar apagando fuego en el día a día y esa carga de estrés? ¿Cómo divides tú eso de Manuel tu persona y Manuel tu empresario? Ok.
la verdad, o sea, es como un switch. O sea, Pasas el switch. exacto, apenas que yo salgo del trabajo. Bueno, es que depende. Ok. Porque hay veces que yo digo, ok, voy a cerrar aquí, pero sigo en mi casa y sigo como en ese mood. Pero normalmente, apenas que yo cierro la puerta, ya después de ahí ya yo me olvido. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, tú eres de los que te lleva el trabajo a la casa. A veces sí, no siempre. Cuando tengo algo atrasado, algo que quiero darle como los últimos detalles, lo hago en casa. ¿Cómo manejas tus niveles de estrés? Porque recuerdo que hace un mes, más o menos, un mes y medio, teníamos una reunión Sí. y tú siempre eres puntual, no llegaste al momento y yo, ok, ¿qué está pasando? Que Manuel no llega y al rato llegaste y me dijiste, no, es que me desmayé. O sea, tenían los niveles de estrés arriba, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? O sea, yo me asusté cuando te vi que llegaste, que te golpeaste el brazo y no, es que me desmayé, quedamos así como que, ok, ¿qué fue esto? Sí, que me vio sangre y todo y la cosa. Ajá. La verdad, ese día yo me acosté a dormir normal y sí recuerdo que en la mañana cuando me desperté, yo de una vez pensé en un colaborador mío que le tenía que decir una medida de un trabajo. Eso fue lo que recuerdo. Y no me sentía como estresado, no sé si fue porque no dormí bien o si no sentía el estrés como tal, porque a veces que uno se siente de una manera, a veces uno tiene ansiedad ejemplo, depresión y uno no sabe. No lo sientes. Exacto, y uno piensa que uno está normal. Pero cuando pensé eso, nada más me caí así hacia atrás y dije, ok, ¿qué pasó? Me paré de una vez, no que fue que me quedé durmiendo ahí 5 minutos. No, me paré de una vez en el momento y dije, ¿qué pasó? Me desmayé, dije yo, wow, primera vez. ¿Te asustaste? No, pero me dio rabia, porque yo siempre había dicho, dije, chao. ¿Qué pasa contigo, Manuel? Exacto, yo dije, o sea, yo hubiera querido morir sin haberme desmayado, pero ya lo completo, ahora lo veo como un hito que completé un objetivo. Me desmayé por primera vez. Está bien. Aunque sea algo malo. Que fuera algo malo. En algún momento a lo largo de estos años, ¿te has puesto a pensar en un tiempo límite que vas a trabajar para la empresa de tus padres y luego de ahí hacer algo que siempre soñaste tú por tu lado, que te guste? Sí, la verdad es que sí. Ah, Yo creo que el tiempo son 5 años máximo, porque ese cálculo lo hice una vez que nos reunimos. Que lo hablamos. Es correcto, que yo nunca me había hecho esa pregunta como que, ok, estás haciendo esto y esto, pero ¿cuánto tiempo vas a durar haciendo eso? En ese momento te dije 2 años como para ver hasta dónde llega. Si ya después de ahí llevo como que no veo un cambio o no llego. Una mejora, un crecimiento de la empresa. Sí, pero creo que eso se debe dividir como en objetivos para poder decir Tomar la decisión. Exacto. Pero sí lo has pensado. Sí. Tiempo límite, van a pasar 2 años. Después me dijiste, no, voy a intentar los 5 años. Sí, Y luego de esto voy a iniciar a hacer cosas con las que siempre soñé que quería hacer. sí. Ya es una decisión. Sí, claro, porque uno tiene que tener un plan Ok. para poder organizarse y ver cómo, no solamente decirlo, sino poder tener una idea del tiempo. Porque uno no sabe organizarse si tú no le pones una fecha como, ok, de tal fecha a tal fecha vamos a hacer esto, de tal fecha a tal fecha este año vamos a tratar de completar esto. Entonces, creo que dividiéndolo así a 5 años o a 2 años, dependiendo, creo que sea 2 años, creo que sí, Fluyen, sí. Sí. Hay que ponerse en un objetivo con tiempo sí, y ejecutarlo. sí, O sea, no va a ser eterno en la vida, sino con un tiempo. Tengo 1 año, 2 años para hacer un objetivo, claro, que tú consideras que puedes alcanzar. Ujú. No cosas que son inalcanzables que te vas a frustrar, ¿no? Exacto. Eso es mentirse uno mismo. Claro. ¿Qué rumbo llevaba la empresa cuando tú tomaste el control? ¿La empresa ya estaba estructurada o venían trabajando en el día a día como tus padres iniciaron el negocio y así fluir? Sí, estructurada a media, A media. yo diría, yo sí, correcto. Porque sí se hacían las cosas, pero creo que se podían hacer mejor. Desde el punto de vista de que, ok, ¿cuáles son nuestros números? ¿Dónde gastamos más? ¿Cuál es nuestro mejor producto? O bueno, en nuestro caso, servicio.
por dónde es nuestra mayor ganancia. O sea, ese tipo de datos no lo teníamos. Y eso es lo que, desde que, vamos a decir, que tomé el control, es algo que he venido implementando poco a poco con software de computadoras. Temas administrativos. Sí, correcto. Cuéntame qué hace tu empresa. Cuéntanos, porque yo sé lo que hace tu empresa, pero Ok, para que la gente sepa qué hace Manuel. Bien. Un ejemplo. Supongamos que Toledano tiene su fábrica de alimentos, ¿verdad? Toledano tiene máquinas que hacen distintas cosas. Tienen bombas de agua, tienen acoples que acoplan una máquina con otra. Y ellos no pueden simplemente, ok, se dañó esta máquina, voy a agarrar esta parte, voy a ir al 99 o al Chinito y compro esta pieza, porque no existen. Entonces ellos nos la traen a nosotros se la fabricamos en el material que ellos especifiquen con las medidas. Hay veces que, porque creo que se pueden dividir en 3. Fabricación de piezas igual a muestra, que o sea que ellos llevan la vieja y ellos me dicen quiero una igualita. La duplicas. Exacto. O si no, reparación, o si no, contraplanos. Ok. Creo que esa es la manera más fácil de describir nuestra empresa. Tornos y mecanizados. Sí, mecanizado de precisión. Mecanizado a precisión. Bien. Desde los 17 años, tengo entendido, me contaste, tú has estado involucrado en el negocio y a los 24, hace 3 años, van a ser 3 años, tomaste el control del negocio. Correcto. ¿Te capacitaste antes de manera, no sé, en una escuela de negocio o todo ha sido empírico? Todo empírico. Todo empírico. Sí, todo. Hablando de los primeros días al frente de la empresa, ¿cuáles fueron esas primeras ideas que vinieron a tu mente para comenzar a innovar en el negocio? Ok. Creo que la primera idea fue de encontrar un programa informático que me ayudara a ver los números. Googleaste. Sí. Y no solamente reciente, o sea, yo lo había tratado de buscar años atrás, pero no encontraba nada que me sirviera. Descargaba aplicaciones, descargaba programas, pero nada era como no se adaptaba a lo que yo quería. Al tipo de empresa y a lo que tú querías. Correcto. Hasta que, no sé, de casualidad me encontré uno que me funcionó, que es el que utilizo ahorita mismo, Ok. que es el Soho, y eso es como... Ahí tengo todo. Sí. Ahí tengo todo. Todo lo que quería. Toda la parte administrativa, financiera la llevas ahí. Sí, correcto. ¿Has buscado ayuda externa de alguna otra forma, adicionalmente a eso de googlear y buscar programas? Sí. He contado con 2 asesorías. Ujú. La primera con un licenciado llamado Enrique y la segunda con usted. ¿Qué tuviste de la primera persona que te ayudó? Ok. ¿Te sirvió haber trabajado con esa persona? Sí, definitivamente sí. Sí, porque yo le dije, ok, mira, necesito implementar una herramienta que me ayude a hacer esto, que era hacer una... Teo, ¿no? Sí, del costeo, correcto. Una herramienta de costeo para poder darle a mi cliente un precio correcto. No subirme mucho ni bajarme demasiado, sino darle un precio justo. Cosa que mi papá lo hacía ya de la experiencia y la cantidad de años que él tiene. Él decía, bueno, esa pieza yo te la puedo hacer en tanto, o eso me cuesta tanto. Pero él no medía si realmente él estaba siendo rentable con lo que estaba cobrando. Exactamente. Entonces yo vi la deficiencia. Ok, por allí yo tengo que atacar. Ataqué eso y con él hicimos un programa informático. Ok, un programa informático. Y luego, por segunda persona que estás trabajando conmigo desde hace, no sé, 3 meses, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Qué tan satisfecho estás del 1 al 100 con mi consultoría? 140. 140. ¡Oh! Sí, claro, porque, ¿sabe? Como yo nunca, como lo mencionamos anteriormente, todo ha sido empírico. Y así he googleado bastantes cosas al punto que, o sea, que de tanta información no sabía por dónde empezar. ¿Por dónde avanzar? Exacto. Ujú. Entonces, con usted ha sido como que fui mejor encaminado, como que, ok, primero se hace esto, Paso a paso. luego se hace esto y esto, se hace con esto, y al final todo un conjunto de cosas que te permiten tener una imagen más amplia
de lo que es un negocio como tal. Un negocio bien estructurado. No es que compro limones, hago chicha y la vendo a tanto. No, Exacto. no, sino que lleva bastante. Cómo funcionan los procesos, el personal, la administración y tú mismo cómo te puedes liderar para poder liderar a los demás. Exactamente. Y también para delegar funciones sin necesidad de que tú estés allí. Por supuesto, para dejar de ser autoempleado y comenzar a ser Empresario. empresario. Sí. Está bien. Manuel, nos gustaría saber cómo fue cómo le vendiste a tus padres esa idea de que primero tenías que buscar asesoría externa y luego implementación de nuevas tecnologías, tanto administrativas como nuevas prácticas para poder dar el siguiente nivel en la empresa. Háblanos un poco de esa fricción al cambio de tus padres. ¿Cómo hiciste para manejar esa situación ahí, esa venta? ¿Cómo se la hiciste a ella? Con mentiras. No puede ser, de verdad. Nunca se lo dije. ¿De verdad? Al principio, sí, yo le decía, hey, mira, vamos a hacer una asesoría así, así, tengo la empresa así, 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 así. Vamos a darle. Yo hice mi cita y todo, me fui. Yo no le dije nada a nadie, no me le dije que tenía una cita. Yo me fui para allá, averigüé, me decían, bueno, las asesorías son tanto. Y yo, bueno, mamá, mire, averigüé, las asesorías son tanto. Ya, No quería. no quería. Te ponía un no, un bloqueo. Correcto. Así que esperé hasta el momento que hablamos en antes, que dimos, bueno, ellos dieron el paso de darme el control de la empresa. Ah, eso era antes de que ellos se fueran. De esa manera, tú intentabas y ellos te bloqueaban. Una vez que ellos se fueron, que te dejaron a ti la empresa en tus manos, Hice eso, sí, eso fue como, de las tuyas. imagínense que eso fue como en el 2017, Ok. hace tiempo ya. Apenas que pude, busqué, igual, como yo soy una persona que aprendí a usar una computadora desde niño, o sea, sé usar bastante el internet, busqué, ok. Empecé con el que lo había mencionado anteriormente y ahí empecé la asesoría y ahí poco a poco uno va ilustrándose, exacto, va teniendo unas mejores ideas, no creencias que tú crees a ver si va a estar bien, sino que ya te lo dicen una persona que ya le ha dado asesoría a cientos de empresas. Y tiene otra vista más larga y ahí tú comienzas a abrir luces de que, mira, yo puedo ir para allá. Exacto. Y también siempre es bueno tener una opinión externa de una persona que no está, Neutral. exacto, que no está todo el día allí en la empresa, sino que te haga ver las cosas que no estás haciendo bien o que cosas que podrías hacer mejor o cosas que tienes que hacer que no estás haciendo. Claro, lo que yo veo en ti es que tú tenías como esa hambre o esa cosquillita de saber qué podías hacer. Sí. Porque en su mayoría, los dueños de medianas empresas o de pequeñas empresas dicen, pero ¿para qué yo voy a hacer eso si yo no soy una gran organización? Yo puedo seguir manejando esto como yo lo he manejado toda la vida. Pues. Exacto. En tu caso, tú tuviste esa iniciativa o esa idea o esa hambre de decir, ¿cómo lo podemos mejorar? Es como una visión, ¿ok? Es como ok, tú crees en lo que eso puede llegar a ser. Okay. Esa es como tu visión, ok, yo quiero que esto llegue a ser de esta manera. Tú lo visualizaste así. Exacto. O tú le das como, ok, esto tiene el potencial. Para llegar a hacer esto. Exacto, pero no se hace diciéndolo, se hace paso a paso, sabiendo mejor dicho, dar los pasos correctos hacia la dirección indicada. Así sea un paso a la vez pequeño, pero haciendo el cambio. Exacto. Bien, mira, y ahora una cosa importante, Manuel. La fricción al cambio del equipo de trabajo, porque por lo que he visto cuando voy a la empresa, a tu trabajo, a tu empresa, es el mismo equipo que estaba cuando estaban tu mamá y tu papá. Ujú. Entonces, ahora eres tú el que estás al frente del negocio, dando las instrucciones y haciendo los nuevos cambios. Alguno, no sé si se habrá resistido a los cambios. Y en algún momento, a lo largo de estos 2 últimos años, ¿tú has pensado en sustituir al personal viejo y buscar personal nuevo? ¿O qué has pensado? Sí lo he pensado. Sí lo he pensado, por lo menos no en la parte de producción, porque ya cuando ellos se acostumbran al ambiente, las herramientas, al ritmo de trabajo exacto, ellos ya tienen como su ecosistema de trabajo ya
hecho, ya ellos se sienten bien. Pero sí he pensado en cambiarlo, pero de manera de agregar nuevas personas a ti, a nuevos puestos. Ah, Claro. abrir nuevos puestos de trabajo. Claro, claro, sí, porque por el tema de la visión, si yo quiero llegar a tal punto, yo necesito tener esto, esto y esto y esto y eso son cosas. Sí, no que una persona haga 5 puestos de trabajo a la vez, sino más bien, ok, necesito otro tornero, necesito un ayudante para el tornero, necesito otro asistente administrativo. O sea, gente que vaya haciendo más tareas para tú poder crecer, ¿correcto? Sí, claro. Y en parte de eso viene el tema de la asesoría. Por eso es que uno tomó la asesoría. Porque, ok, tú tienes tu empresa de este tamaño y tú quieres crecer así. Ok, ya tú tienes que tener desde ya antes de crecer todo. O sea, ok, Todo en el sentido de que cuáles son los próximos puestos de trabajo que voy a necesitar, cuáles son las habilidades que necesito de esta persona y para poder obtener más ventas, tengo que tener más mano de obra para poder cumplir con los trabajos a tiempo. correcto. Y también no esperar a que la persona llegue y tú le vas a explicar, o sea, te vas a inventar en el ¿Qué es la momento. tarea que va a hacer? Exacto, sino que que esa persona que llegue, ok, mira, Marlene, vas a trabajar con nosotros ahora en adelante. Y bueno, tus funciones son esta y esta y esta. La tienes que hacer de esta forma, en este momento. Si pasa esto, haces esto. Y si no, haces esto. Claro, y si tienes algunas nuevas ideas que nos puedas ayudar a mejorar este puesto de trabajo, Claro, se implementa. bienvenido. Sí, Claro, se van implementando. en esa parte uno tiene que ser también, creo que bastante mente abierta. Porque no es como, ok, yo soy el dueño y todo lo que yo digo es Es así. exacto. Sino que uno no es perfecto y uno también se equivoca. O una persona puede tener una idea mejor o peor. Y, o sea, uno va agarrando de aquí, de allá. Y vas implementando. Y la mejora continua. Mira, y de tu equipo de trabajo que tienes ahorita, ellos cómo se han sentido, han sido receptivos con los nuevos cambios, cómo te ven ellos, porque la forma en la que tu papá manejaba el negocio era una y ahora eres tú, Manuel, el pelado, el muchacho que antes iba como hijo del dueño, que si bien es cierto estabas ahí, pero ahora tú eres el que da las instrucciones por ahora y eres el líder. ¿Cómo te ven ellos? Porque todos son mayores que tú. Ujú. Bueno, creo que nunca he tratado como de ser superior o de hacerme sentir superior como que... Yo soy el jefe y yo mando y ustedes van a hacer lo que yo digo. No, creo que mantener un ambiente de trabajo neutro creo que es lo mejor Claro. hasta cierto punto. Porque no es que tampoco como que, ok, me vas a tratar como... O sea, no es como tú igual, pero creo que, o sea, hay que mantener un equilibrio, ni tanto ni tan abajo, o sea... Claro. Sí, una buena comunicación también fluida y todo lo que tú puedas aprender de ellos es bueno, Sí, claro, sí, 100%. porque de esa manera tú también vas creciendo, ¿no? Sí. ¿Y ellos cómo perciben los cambios? Bueno, ¿Están abiertos a los cambios? ¿Se resisten a los cambios? a veces sí, pero se le explica. Ujú. Y ahí poco a poco uno le, ok, quiero implementar esto y ellos también me dicen a mí, hey, mira, vamos a poner esto aquí, vamos a hacer esto acá. O ellos mismos también me dicen, hey, mira, ya hay que hacerle mantenimiento a esta máquina. O sea, yo soy receptivo con todo lo que me digan. O sea que la comunicación es buena. Sí, hasta cierto punto sí. Ah, está bien. Mira, y algo bien interesante que me gustaría escuchar o que nos gustaría saber es cómo fue esa transición cuando los clientes llegaron allá al taller y no estaba tu papá. Ok, al principio Estabas nada. tú, o sea, ahora el hijo de Galán. Al principio nada, pero ya después de que, hey, ¿tu papá dónde está? Tengo un rato que yo no veo a tu papá. Hey, ¿qué hay de Galán? ¿Galán no está ahí? O no, la clásica. Vienen preguntando por mi papá, ¿dónde está Galán? ¿Dónde está Galán? Él es mi amigo. Como lo hablé antes, él es mi amigo. Y yo le dije, mire, no está, no se encuentra. No, ¿que dónde está él? Yo le dije, mira, no se encuentra. Porque tú sabes, también no le voy a decir como que, ok, mi papá está en tal lado, no. No le vas a estar dando explicaciones. Exacto, no, está de más. Pero creo que hasta allí. Después de eso no creo que... Que haya fluido algo más difícil. O sea, tienes que manejarlos a ellos. O sea, mira, no, él no está, estoy yo. Y comienza entonces de repente el tema de quererte bajar el precio, de que él lo hace así, de cómo él me lo resolvía de esta manera o me lo bajaba de esta manera. Y tú tenés que enfrentar, ok, sí, eso era él, pero ahora es ahora sí, has perdido clientes. Sí, he perdido clientes, pero
Pero esos clientes dicen ser amigos de mi papá, pero ellos no son amigos de nadie. Sí, O sea, porque ellos llegan poniendo, o sea, ellos quieren darle el precio que ellos dicen a tu trabajo y eso no es bueno. Y un punto que recuerdo es que mi papá, por así decirlo, me preparó el terreno. Ok. Él lo moldeó. Porque yo recuerdo que había veces que nosotros íbamos a una empresa, porque yo iba para arriba y para abajo con él a ver los trabajos y demás. Y él le decía a los ingenieros, mira, ingeniero, este es mi hijo, así, así, así. Él pronto se va a encargar de la empresa. Él es el que va a estar a cargo de los trabajos, así, así. Ya me iba introduciendo a los clientes, que en este caso son los ingenieros de mantenimiento y demás. Y luego yo ahora seguí la relación con, por ejemplo, mi mejor cliente, que es mi cliente principal allí. Yo soy como si fuera parte de su equipo. Ok. De ahí más hablamos, compartimos ideas. O sea, hay tiempo para todo. Hay tiempo para llegar, hablar de trabajo. Ok, cuando terminamos de eso, como una vez que llegué ya como a las 5:30, ya era las 5:30, terminamos de hablar de trabajo y nos quedamos hablando ya ahí de cosas Más personal. de ingeniería más que todo, porque como a cada quien le gusta eso, le gustan los motores, le gustan las piezas, le gusta... Ahí fuimos ya... Conversando y se va haciendo. Exacto. Claro, y los clientes que se fueron al final no eran los clientes que tú querías para el negocio. No, Al final es así. exacto, porque la verdad es que mi papá siempre ha sido súper receptivo como a todo. Él quiere asistirle a todos porque la filosofía que mi papá tiene es que todos los trabajos de los clientes son importantes sin importar qué trabajo sea. Y es cierto, porque cada quien tiene su prioridad, por así decirlo. Sí, pero el precio lo tienes que poner tú, porque tiene un valor. No puede venir de afuera a ponerle precio a tu trabajo, Exacto. Ese es el único punto donde hay choque. donde hay fricción. Ujú. Bien, Manuel. Una pregunta aquí básica que le hacemos a nuestros invitados. ¿Qué son esas cosas que hacen que tu día se ponga a hacer? Ok. Primero que todo, cuando se complican muchas cosas al mismo tiempo, porque como estoy en diferentes áreas de la empresa, tengo que llegar, medir, hacer esto, tengo que salir, me llaman a ver un trabajo, voy, cuando regreso, tengo que ponerme una máquina o salgo, contesto correo, o sea, todo al mismo tiempo me llaman, me mandan correos, me mandan fotos, voy manejando, voy pidiendo materiales, o sea, Al final del día estás con la cara amarrada. no, me tomo un café, tomo un café y me activo. ¿Cómo manejas esas emociones? ¿Cómo superas ese día a día? Depende. Depende de que del grado de estrés, del grado de tarea, el montón de tareas que estás haciendo. Si ese día tuviste que apagar demasiado fuego, ¿cómo haces? Creo que lo que más me estresa hasta cierto punto es no cuando estoy como muy ocupado. Creo que he creado una manera de organizarme que es un cuaderno donde yo escribo todo lo que hago, absolutamente todo lo que hago, todo lo que tengo que hacer. O sea, esa es mi manera de organizarme. De canalizarte. Sí, correcto. Pero lo que me estresa es cuando tengo que pagar nómina y no tengo en el flujo de caja, o que sé que tengo que pagarle al gobierno. O algún proveedor. Esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo enfrentas ese día? Cuando no hay flujo de caja y tienes que resolver pago de nómina, pago de gobierno, municipio, sí. O sea, algún proveedor. Y ahí se te juntan las llamadas por teléfono, se te junta el cliente y se te junta el colaborador, el que trabaja contigo, que ese día está delicado de carácter y se ponen intensos. ¿Cómo haces ese momento? ¿Cómo Ok. lo manejan? Ya cuando estoy así, ya Borde. al borde, Ajá. así ya cuando ya estoy, ya, que quiero salir corriendo. Exacto. Hay veces que me acuerdo y veces que no, pero me voy a un estacionamiento, voy, manejo. Supongo que tengo que comprar un material. Voy a comprar material, Esa es la excusa, sales. salgo. Me estaciono en un lado y pongo una canción que me gusta bastante, que esa es como la canción que me libera todo eso y me hace decir como, o sea, me hace pensar como, ok, Manuel, tú puedes. O sea, utilizamos más o menos la misma metodología para bajar los niveles de estrés. Yo soy fan del K-pop. ¿Y tú? Yo- ¿Cuál es esa canción? Yo escucho de todo, eso sí. De todo.
no, pero yo escucho de todo. Yo escucho rock, danzal, en español, en inglés, rap. Yo escucho de todo. Ah, ¿te gusta? Menos típico y esa cosa está de... Esto que está de moda ahora, esto de los mexicanos, corridos. Pues, Ah, decían, ok, eso yo no lo soporto. Eso sí, no. Ok. A mí también me encanta el rap. ¿No te gusta? Sí, me encanta, ok. me encanta el rap. Ok, y la canción se llama Often Bird, se llama. ¿Quién es el cantante? No recuerdo ahorita mismo, creo que se llama Whitney Martins, algo así, no sé. Pero no es una artista, es una... ¿Qué es un DJ? No, es como música clásica, pero no es música clásica. Es como una sinfonía, pero Ah. pásame eso. Ok. Tal vez la pongan por ahí en el video ahorita. Y para que la gente la escuche. Ok, eso te relaja. Me trae paz. Ah, te trae paz. Sí, me trae Te- paz. Te metes en el estacionamiento, pones esa canción, te relajas y luego Voy por encima. vas- Nada más la pongo en esa ocasión porque no me gusta gastarla. Esa canción es para eso. Ah, ok. No te gusta gastarla. Está bien, me gusta esa parte. Sí. Está bien. Bueno, sí, en cierto modo es cierto que es difícil a veces cambiar las cosas por las recetas que se venían haciendo en el día a día, y yo me imagino que parte de la fricción que sucede en el día a día es que tus padres hacían las cosas de una manera y ahora tú las estás haciendo de otra. O sea, siempre es bueno hacer el cambio, ¿no? No seguir utilizando la misma receta de la abuela porque lo que funcionó para uno no significa que funcione para otro. ¿Correcto? Sí, correcto. Eso es muy cierto. Y hay veces que uno va tocando como algo desconocido porque no sabes si lo que estás haciendo es bueno. Entonces es como que, ok, quiero hacer esto, pero no estoy seguro. Claro, y más ustedes que son gente joven que están agarrando una empresa que ya venía funcionando con una metodología de una manera, te tiraron a ti ese balde de agua como que agarra, coge, lleva al frente esto y tú tienes nuevas ideas. Ujú, Pero en el fondo tienes siempre miedo, ¿no? sí. Pero ejecutas. Claro, siempre hay algo que te hace dudar, pero tú lo analizas de nuevo y tratas de ver otra opción, pero si tú dices, ok, voy a hacerlo. Yo siempre he sido como de disparar el gatillo, ok, quiero hacer esto, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, voy a hacerlo. Si hay un error, bueno, se soluciona en el camino y se aprende de lo que salió mal. Sí, uno siempre, creo que eso es el miedo principal, que miedo de equivocarte y no confiar en lo que vas a hacer. Y que de repente de tus padres te digan, te lo dije. Sí, eso pasa. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? No, creo que hasta el momento no. No te lo han dicho. No. Hasta ahora has ido bien, fluido. Claro. Ellos están contentos. No se lo dicen. Yo agarro mis errores yo mismo. Y no le cuentas nada. Nada, Ok. nada. Ellos cuando llegan están viendo que está fluyendo bien. Exacto. Bueno, muchachos. Digo, yo no estoy a favor de que se estén diciendo mentiras, pero si funciona para bajar los niveles de estrés y los conflictos familiares, Pero es que yo no he dicho mentiras. tú lo que haces es que no dices todo completo. Exacto. Si ellos no hacen la pregunta correcta, tú tampoco vas a hablar de más. Exactamente. Ah, ok. Bien, eso me gusta. Ahora, ¿qué es lo más eso será lo más divertido de ser empresario a tu edad? ¿O qué es lo más divertido? Creo que lo más divertido es... Bueno, lo que más me entretiene es cuando yo voy a un lugar o un ingeniero me dice, mira, Manuel, tengo un problema así, aquí necesito una pieza de esta manera. ¿Cuándo me la traes? La necesito rápido. Ok, bien, yo me pongo a pensar, hago el diseño, compro el material. O sea, yo veo todo el proceso, porque yo compro el material, veo el bloque de material, por así decirlo.
Ok, le explico a mi compañero, le pido si tiene alguna sugerencia o algo, él me dice, ok, vamos a hacerlo de esta manera, de la otra, ok. Se termina la pieza, voy a entregarla. Pasa un mes y yo paso por ahí y yo veo la pieza y yo, mira, ahí están. La están usando. Exacto, la están usando. Eso creo que eso me pasa bastante con la feria, con el Playland Park. Ok. Cuando ellos siempre que vienen acá a Panamá se les daña un aparato y voy a Metromall, paso por ahí y veo el aparato, mira, ahí tuvimos nosotros. Es satisfactorio. Eso creo que es lo mejor. Lo mejor. Sí, La satisfacción de ver que lo que tú hiciste funciona y está funcionando bien. exacto. Creo que eso es lo mejor. Eso es lo más divertido. Qué bueno. Mira, ¿y dónde te ves tú en los próximos 10 años? En 10 años, bueno, creo que eso ya lo hemos hablado. Me dijiste en 5. Ahora vamos a hablar en 10. No, en 10, sí, en 10. Me gustaría ser empresario, tener más de, creo que no más de una empresa, quiero tener como 5 máximo. Ok. Creo que- Desarrollar otros negocios. Sí. Y que esos negocios sean sus clientes y proveedores uno con otro. Ok. Que no sé no sé cómo se le llama eso, no sé si se pueda, pero creo que sí es posible. Que sí, pues sí. Bueno, Sí, ¿verdad? tú tendrías que revisar cómo puede fluir ese modelo de negocio o esos modelos de negocio que estén unidos, entrelazados entre sí. Sí, obviamente, no es que vamos a ser un proveedor uno con el otro. Claro, claro, No. claro. Bueno, tienes una tarea ahí bien compleja de desarrollar para ver cómo logras ese sueño de aquí a 10 años. Sí, pero bueno, gracias a las oportunidades que me ha dado la vida, he tenido este aprendizaje, porque eso es un aprendizaje. Sí, del día a día. Error y ensayo. Porque no es así lineal, sino subidas y bajadas. Ujú. Mira, Manuel, 3 lecciones aprendidas que te deja estos últimos años tú al frente de la empresa y de la conversación que hemos tenido, que le quieras dar y compartirnos a esos nuevos herederos. Ok, bien, que el proceso de heredar la empresa lo hagan de una manera con una persona con una empresa que te ayude a hacer todo el proceso. La transición. Exacto, la transición, porque ok, en mi caso, doy el ejemplo, yo soy el que está encargado, más no soy el representante legal, y eso me obstruye bastantes cosas en cuestiones con el banco o con cualquier cosa que yo quiera hacer. Tengo que estar enviando documentos para que mi papá lo firme, explicándole para qué son. Entonces creo que la parte de transición ya debería estar planificada, y hay empresas hoy en día que se encargan de hacer eso. Claro. Creo que eso es una. La segunda, hay que tener miedo a atreverse a hacer las cosas. Creo que ser valiente, porque el camino desde el emprendedor es así. Sí, Equivocarse, porque si tú no te equivocas, entonces no estás haciendo nada. claro. Porque a través de los errores que vas ganando experiencia y creciendo como persona. Ok, como tercera lección es que se mantengan actualizados con lo que está pasando en la actualidad. En cuanto a los negocios, como el gobierno siempre implementa nuevas cosas, Ujú. y adicional a también utilizar la tecnología, que hoy en día, al día de hoy, 28 creo que es. Sí. 28, ¿verdad? 26 de agosto tiene el futuro, eso es lo que pasa. 26 de agosto del 2023, la inteligencia artificial ya está al alcance de todas las personas y gratis. Bueno, si tienes acceso a internet de tu teléfono, ya eso es otra cosa. Sí, implementar la tecnología y todo lo que te pueda ayudar a optimizar. Claro, porque ya los negocios de ahora en adelante ya no van a ser lo mismo que eran hace 5 años. Cada vez van cambiando más, y ahora, cada vez que pasa más tiempo, las cosas van cambiando mucho más rápido. Y si tú no estás al trote actualizándote constantemente, te vas a quedar atrás. Claro, claro. Nada, Manuel, gracias por haber venido. ¿Tus redes? Ok. ¿Quieres compartir? Mi red principal es Google. Mi plantilla de Google, tornería especializada de la LAN. Esa es la principal. ¿Por qué? Porque mis clientes no están metidos en Instagram. Ok. Entonces en Instagram solamente es como hay un par de fotos de lo que hacemos.
pero mi principal es la de Google y y la página web que es texa.net. Excelente. Si ustedes quieren mantenerse al día con este programa, tenemos IG, marlenebarbique.p, y además los episodios completos están en YouTube. Y también los pueden ver en Spotify. Una vez más, suscríbanse, dejen sus comentarios, reseñas de 5 estrellas, por favor, nada menos. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por sintonizarnos. Bye. Chao. Chao. Si tu empresa sigue en el mismo punto en que inició, sin ningún tipo de organización, escucha atentamente. Te presento Acelera tu gestión empresarial, un programa diseñado para directores generales y dueños de negocios como tú. En solo 12 semanas aprenderás a organizar, crecer y tomar decisiones de manera sencilla. Comienza ya a implementar soluciones efectivas a problemas del día a día. Las sesiones son personalizadas, prácticas y en vivo. No pierdas esta oportunidad. Contáctame ahora mismo o busca más detalles en nuestro sitio web.